Dios le había dado esa tarea a Adán, pero aparentemente Adán como que no lo tomó muy en serio. Como que Adán no tenía mucho liderato en su casa. Y entonces Eva un día se fue a pasear por allí, varona como se llamaba, y se encontró con la serpiente, el diablo que estaba allí. Por supuesto no tenía chifles, ni tenía patas de cabra, ni nada de eso para meterle miedo a varona, ¿verdad? Estaba muy bien vestido, posiblemente vestido de serpiente. Y las serpientes no eran feas, eran lindas. Y empezó a hablar con ella y la convenció de que realmente el árbol no era tan malo nada, de que Dios no tenía la razón, de que ella estaba creyendo en fábulas. El resultado ustedes se lo saben. Ella comió del fruto del bien y el mal y ahí empezaron las dificultades. Pero me pregunto yo, hermano, ¿cuándo comenzaron las dificultades? Muchas personas piensan que las dificultades comenzaron cuando Eva se comió el fruto de ese árbol, la manzana que llaman muchos. Dicen, la culpa la tuvo Eva por estar desobedeciendo a Dios. Adán fue obediente, pero para complacerla a ella se la comió también. Y el pobrecito Adán lo manipularon para que pecara. Sin embargo, la Biblia le echa la culpa a Adán, no se la echa a Eva. ¿Sabe por qué no se la echa a Eva y se la echa a Adán? Porque Adán era el responsable de imponer disciplina, respeto hacia Dios en aquella casa. Amén, santo. Dios le había dado el mandamiento a él, no a ella, era a él. Y él había perdido liderato en la casa. Los problemas no empezaron cuando Eva se comió la fruta. Los problemas habían empezado antes. Un hombre que había menospreciado el señorío. Un hombre que se había desentendido de la palabra de Dios. Un hombre que había dejado de hablar con Dios. Un hombre que había hecho caso omiso del mandamiento del Señor. Hermano, los problemas en tu casa no comenzaron cuando tu mujercita te desobedeció. Los problemas en tu casa, mi estimado amigo hombre, comenzaron cuando tú dejaste de oír la voz de Dios. ¡Aleluya! Tu mujercita se fue por su lado porque tú dejaste de ministrar la palabra de Dios en tu casa. En los hogares en Puerto Rico, hermano mío, se están desbandando. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que es el llamado a tener el liderato en la casa, se lo ha dejado en las manos de su mujercita. Y es su mujercita la que va a la iglesia a orar. Y es su mujercita la que habla con Dios. Y es su mujercita la que instruye a sus hijos. Y es su mujercita que en el último análisis está tomando las decisiones que al hombre le corresponde tomar. Sépalo. Porque los problemas en Puerto Rico, en los hogares, no es que el nene está en la droga, son problemitas, hermano, porque el problema grande estriba en que el papá no se ocupa de lo que tiene que hacer. Que el hombre en la casa le ha cedido su posición a otras personas, a su esposa, a sus hijos, a los vecinos, al diablo, a todos, pero no la quiere asumir él. Adán tenía la responsabilidad de ser la persona que instruyera a su esposa en lo que Dios había dicho. Adán era el hombre responsable de decirle a su esposa, así dice Jehová el Señor, no se me va a comer del fruto de ese árbol, punto, porque Dios lo dice. Pero Adán había dejado pasar aquello, hermano. Y el liderato de Adán en aquella casa estaba menguando. Y todavía no habían hijos. No se le podía echar la culpa a los nenes molestosos. No había hijos. No había vecinos. Oye esto. No había vecinos. No había problemas con otras personas. Estaban ellos dos solitos. El problema comenzó dentro de Adán. La gente tiene la mala costumbre de estarle echando la culpa a los vecinos, a los hijos, a los falsos amigos, a las malas amistades, al sistema, a los caseríos, a la falta de cupones, a la falta de lo otro. Mira, hermano mío, la culpa no está afuera, la calentura no está en la sábana, la culpa está adentro, porque no se obedece la palabra del Señor. Porque Dios le dijo al hombre, usted tiene que agarrar la batuta en su casa, no es para que se la pase a otro, es para que usted la agarre y la sepa manejar. Dios le
le dijo al hombre, usted tiene la responsabilidad de inculcar la palabra del Señor a su familia, de hablarle a su familia la palabra del Señor, de instruirlos en la verdad, no para que pase la responsabilidad hacia adelante como el jueguito de la papa caliente, sino para que usted le eche mano a esa responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. No fue Eva la culpable, fue la falta de liderato de este hombre que Dios creó, hermano mío. ¿Y por qué tan linda que esa? Sencillamente porque Dios no quiere. Ese era el mensaje, sencillo pero directo, hermano mío. Pero empezó a oír la voz de su mujercita. Y la mujercita decía, pero es que tan lindo esa fruta. Total, tan linda. Me encontré con una serpiente allí que me dijo, mire, que Dios es medio embustero. Que Dios no quiere decir, vamos a buscar, a lo mejor es que interpretaste mal la palabra. Eso fue, Adán, interpretaste mal la palabra. Dios no quiso decir que no nos lo comiéramos, lo que Dios quiso decir es que no nos empacháramos. No, lo que Dios había dicho era que no lo probaran, hermano. Y Adán se dejó convencer. Hay gente que se está dejando convencer. Dios está hablando, hermano mío, ya no solamente en el huerto. Dios está hablando aquí en esta iglesia. Dios está hablando a través de las radios. No se deje convencer usted por voces que no son de Dios. Escuche la voz del Señor. Échele mano al liderato en su casa. Prepárese, hable con Dios y hable la palabra en su casa para que la salve. Gloria a Dios. ¡Alabado Dios! No abandone. Se dice que quiere mucho a su mujercita y a sus hijos. Los ama muchísimo. Está dispuesto a dar la vida por ellos. No tiene que dar la vida. Simplemente dele a Jesucristo y sálvelo. Gloria a Dios. Él dio la vida. Usted no tiene que dar la suya porque Él dio la vida de Él. Gloria a Cristo. Usted lo que tiene que hacer es hablarle del Señor a su casa. Ponerlos en la obediencia a la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Alabado Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Eva lo convenció a que el hombre había cedido el liderato hasta el punto de que ella le robó la iniciativa. ¿Y qué cosa? ¿Qué desastre es eso, hermano mío? Usted no me pregunte a mí por qué, ¿sabe? Pero la Biblia estipula que la mujer tiene que aprender en su casa de su marido. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que hay maridos que ni siquiera se han convertido. Hay maridos que ni siquiera saben lo que es una Biblia. Hay maridos que ni siquiera, y entonces, ¿qué está pasando en los hogares? Las mujeres crecen espiritualmente, se vuelven bien grandes y los maridos cada vez más enanos. Usted pierde la comunicación con Dios, hermano mío, usted mengua. Usted no le hace caso a la voz de Dios, usted pierde autoridad. Cuando usted esté delante de su mujercita y sus hijos puede hacer así con los molleros. Y todo el mundo, ¡ah! Pero cuando usted vire la espalda se van a reír de usted porque no tiene autoridad. La autoridad la da Dios, hermano mío. El hombre tiene autoridad en la casa cuando está sujeto a la voluntad de Dios, si no, no tiene ninguna. Santo. Alabado Dios. Aquí en Puerto Rico, en Latinoamérica y todas esas cosas, se habla mucho del machismo, hermano amado. Y hay muchísimos machos, y hay muchísimas mujeres infieles también. Y hay muchísimo adulterio también. Y muchos de esos machos, sin darse cuenta están sufriendo, hermano mío. Los últimos que se enteran son ellos, del aguijonazo del adulterio. Y eso es así. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Porque hoy día, ni nunca ha sido así, no se le tiene miedo a la fuerza. Hay otras cosas que se respetan más. Se respeta en un hombre la decisión de gobernar su casa en comunión con el Señor. Se respeta en un hombre su sumisión a aquel que lo hizo, aleluya. Su obediencia a ciertos principios que su Dios le ha impartido. Eso se admira y eso se respeta. Los animales son fuertes, hermano mío. El tigre es muy fuerte.
El oso polar, tremendamente fuerte. El oso gris de Norteamérica, tremendamente fuerte. No hay hombre que se pueda meter con él en igualdad de condiciones. Sin embargo, usted los va a ver a los parques zoológicos, hermano mío. Están tras las rejas, mientras que nosotros los hombrecitos débiles le caminamos alrededor, le echamos cositas. Porque no es cuestión de fuerza, no es con ejército ni con fuerza, dice la palabra del Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que hay que estar convertido de la cabeza hasta los pies, que si usted quiere tener autoridad sobre su casa, sobre su esposa, sobre sus hijos, usted tiene que estar convertido de corazón para que no se le rían por la espalda cuando usted mire la cara. Para que delante de usted no digan una cosa y cuando mire el rostro hagan otra. Para que cuando sus hijos salgan de su casa, hermano mío, se comporten fuera de la misma manera que se comportan delante de usted. Que tengan principios que usted les ha transmitido. Usted es el sacerdote de la casa. Usted es el Adán que Dios creó, que le dijo: instruye a tu mujercita y a tus hijos en mi palabra, dile lo que yo he dicho. Y entonces habrá autoridad. Los problemas sociales de Puerto Rico, mira, hermano, no se cree usted que se originaron en La Perla, ni en Llorén Torres, ni en el barrio allá en Harlem. No se originaron allá, se originaron en la casa de cada hombre que no se sujeta a la palabra de Dios. Ahí se originaron. Se originaron en la casa de cada hombre que ha perdido su autoridad y su liderato porque ha dejado de escuchar la voz de su Señor. Ahí se originan. Tenga dinero o no tenga dinero, tenga educación o no tenga educación, no importa el nivel social, hermano mío, por ahí comienzan los problemas. Ahí fue que comenzaron en el huerto del Edén. En casa de un marido desobediente a la palabra del Señor, de un marido que dijo que era suficiente para Eva, que no tenía que contar con Dios para nada, se olvidó de Dios y su mujercita comenzó a olvidarse de él. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. Hay gente, hermano mío, que dicen que tienen un hogar, que creen que tienen un hogar. Nosotros los pastores hay veces que terminamos el día agotados de ministrar esposas e hijos de hombres que creen que tienen un hogar. Oye esto, que creen que tienen un hogar, pero están engañados. Lo que tienen es un embeleco. La paz de Dios no está allí. Los hijos están esquizofrénicos, cada uno por su lado. Su esposa no tiene paz. En su mente no le ama, porque no se puede amar a una persona que no está entregada de corazón a su Creador. No fluye el amor a través de él, hermano mío. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Dios nos ha hecho para sí y nuestra alma no puede tener contentamiento ni tranquilidad hasta que la haya en él. Usted tiene que saber eso. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Todo estaba lo más bien. Eva se comió el fruto, se lo dio a Adán y Adán se lo comió también. Qué cosa más terrible, que en el momento de la desobediencia máxima, Adán no le dijo: pero Eva, ¿tú estás segura de que nosotros debemos comernos? Mira que Dios dijo. Ni siquiera tenía voluntad para decir eso, hermano. Su mujercita se lo trajo y él se lo comió, punto. No hubo preguntas ni hubo respuestas. Él le dijo: toma, y él se lo comió y ya está. Aquel hombre estaba, como dicen en el campo, sentado en el baúl, hermano mío. Aquel hombre ya no tenía voluntad propia. Aquel hombre se le había olvidado ya que una vez, hace algún tiempo, había hecho un pacto con su Dios. Aquel hombre se le había olvidado todo. Estaba sometido a su mujercita sin darse cuenta. ¿Cómo comenzó? Hermano, comenzó cuando empezó a perder autoridad, porque desdeñó la autoridad de Dios sobre él. Había perdido la autoridad. Usted no tiene ninguna autoridad a menos que usted se sujete a Dios. Usted lo sabe. Eso es así. Aquel hombre, cuando Eva, su esposa, le presentó aquel fruto, se lo comió, hermano. Estaba tan y tan ciego ya por el pecado. Ya tenía tan y tan poca autoridad que él decía: aunque me oponga, yo sé que me lo voy a comer, así que ¿para qué oponerme?
Usted sabe que ese es el razonamiento de muchos hogares. ¿Para qué? Si yo sé que lo va a hacer como quiera. ¿Para qué voy a hablar si como quiera lo va a hacer? Una actitud derrotista, una actitud diabólica, hermano mío. Pero tenga presente, hombre que no se ha entregado al Señor. Usted es el responsable y tendrá que darle cuenta a su Creador en aquel día cuando todos tengamos que ir ante el tribunal de Cristo. Porque Él dirá, yo le di a usted autoridad, yo puse el cetro en su mano con tal de que usted hablara conmigo. Yo le puse la autoridad en su mano, no para que se desentendiera de ella. Hay mucho alcohólico en Puerto Rico, hermano. Hay gente que se va, por lo menos cuando yo me criaba, y ahora todavía, se va a la de las belloneras a poner el mismo disco hasta que se caen de borrachos y lo tienen que llevar a su casa. Y a veces lloran y se beben hasta las lágrimas allí al lado de la bellonera, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque allí están los amigos que les reconocen su machismo. Allí están los amigos que les reconocen como alguien grande que bebe más que todo el mundo. Y paga a todo el mundo también. ¿Pero de qué vale si en su casa es un cero a la izquierda, hermano mío? Mientras a lo mejor está al lado de la bellonera con sus amigos, hay otro administrándole su casa. Y esa es la realidad de Puerto Rico, hermano amado. Un índice de infidelidad tremendo. Mientras el hombre está por allá echándose las de macho al lado de la bellonera, está la mujercita haciendo de las suyas en su casa. Y el vecino aprovechándose de la situación. Eso es una desgracia aquí en Puerto Rico. Por eso es que se levantan hijos sin moral. Se levantan hijas sin moral. Que usted dice, pero ¿de dónde aprendió eso? Claro, usted ni se va a enterar si usted nunca estuvo al lado. ¿Qué se va a enterar? Hermano mío, nosotros tenemos problemas aquí en Puerto Rico. Pero yo se lo digo en palabra del Señor. Esos problemas empiezan en usted. En el hombre. El hombre a quien Dios le ha dado la autoridad, que la ha estado relegando, dejándola pasar, dejando que su esposa, que su hija mayor, quien sea, tome la autoridad espiritual, sea la persona que entra en contacto con Dios. Usted empieza a desdeñar la palabra de Dios, Dios también lo desecha a usted, hermano, y por ahí se van todos. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero usted desdeña la palabra de Dios y se pierde usted en su casa. Y usted es responsable. Es algo tremendo, hermano mío. Créame, va a venir un día cuando todos tendremos que ir ante el tribunal de Cristo. Allí a dar razón de lo que hicimos en esta tierra, sea bueno o sea malo, y recibiremos en pago conforme a lo que hicimos, sea bueno o sea malo, dice la palabra del Señor. Por tanto hay que estar atento a la palabra del Señor, hermano mío. Hay que averiguar qué es lo que Dios demanda, particularmente para nosotros los hombres, gente que está llamada a ser la cabeza del hogar, gente que está llamada a impartir bendición a su casa, aleluya. Hay que levantar la bandera del Espíritu y empezar a hablar de la familia, de lo que Dios dice, gloria a Cristo. ¡Santo! ¿Qué pasó? Pues pecaron los dos. Cuando llegó el momento en que el hombre no tenía ni voluntad, el pecado es así, hermano. Usted empieza poquito a poco y cuando viene a ver, ha perdido toda la autoridad. Está totalmente ciego, sigue de pecado en pecado. Es como el que se da el primer palo, hermano, después viene el segundo y el tercero y no encuentra cómo parar hasta que está borracho otra vez. Es como el que está en la droga, comienza por la marihuana y termina en la heroína y termina muerto en una morgue de la ciudad. No sabe cuándo parar porque sus ojos están ciegos, se ha quedado sin voluntad, el diablo le ha comido el corazón, el diablo le ha cegado los ojos, el pecado le ha cegado el alma y se está perdiendo, hermano mío. Un pueblo como Puerto Rico donde se predica tanto el evangelio, donde usted va por todas las ciudades y los montes y los caminos y todo el mundo le dice que es cristiano. Y sin embargo hay unos problemas morales, hermano mío, que se están comiendo el corazón de este pueblo. Hombres ñangotados, hermano amado, que no han asumido la batuta y el liderato en la comunidad, en su casa y en la iglesia delante del Señor. Y se lo han cedido a sus esposas, se lo han cedido a las mujeres, se lo han cedido a los jóvenes o a los niños. Cosa terrible, hermano mío. Usted cree que se lo cede a su esposa, pero realmente se lo está cediendo al diablo. ¿A quién usted cree que le cedió la autoridad a este primer hombre?
En el último análisis, la voluntad de quién fue la que se hizo ahí. Dios decía no te lo comas y el diablo decía cómetelo, pues se hizo la voluntad del diablo. Y yo estoy seguro que ni Adán ni su esposa tenían la intención de hacer la voluntad del diablo, pero el diablo los usó a los dos, hermano mío. Quizá usted no tenga en su corazón hacer daño, pero si yo no quería hacerle daño a nadie, ¿a quién le hago yo daño con darme un palo de las navidades? Usted cree que no se hace daño, usted cree que no le hace daño a nadie, pero usted está en desobediencia a la palabra del Señor, que dice que su cuerpo no está hecho para almacenar alcohol, ni humo, ni droga, ni nada, sino para ser depósito del Espíritu Santo, para que sea casa de Dios. Bendito sea el Señor, para que le adore y le busque en espíritu y en verdad. Usted está ofendiendo a Dios, hermano. Que es peor que ofenderme a mí, es peor que ofender al pastor, es peor que ofender a su esposa. Usted está ofendiendo a Dios, bendito el Señor. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra del Señor. No tuvo fuerza de voluntad que le impidiera hacer lo que hizo. Como resultado, aquella familia bonita que hablaba con el Señor, que tenía la bendición de Dios, de golpe, hermano mío, se dieron cuenta de su situación y su reacción fue esconderse. Oyeron la voz de Dios que les llamaba y dijeron, ay Señor, ahí viene Dios, y con el bate que debe venir ahora. ¿Por qué? Porque lo hemos desobedecido. Conociendo que Dios es un Dios bueno y perdonador, oye lo que hizo el pecado en ellos. En lugar de ir donde ese Dios bueno y perdonador, ¿cómo Dios no los iba a amar si Él los había hecho con sus propias manos? Pero el pecado estaba en ellos, hermano mío. Y cuando el pecado está en la persona, el pecado le impide buscar al Señor, el pecado le impide darle la cara a Dios, hace que usted se abochorne y se esconda y vaya y se refugie más y más en el vicio y más en el pecado. Por eso es que es algo, mire, es una curva descendente. Es como empezar a tirarse por un tobogán sin fin. De pecado en pecado, de pecado en pecado, hasta que llega la muerte. Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios, porque Dios es un Dios santo y ellos sabían que ellos no eran santos. Porque Dios es un Dios puro que detesta el pecado y ellos sabían que estaban manchados por haber desobedecido a Dios. Y usted dirá, pero total, ¿qué? Una fruta más, una fruta menos. No, hermano mío, no es cuestión de una fruta más o una fruta menos. Dios había dicho no y ellos dijeron quizá. Dios había dicho no y ellos dijeron no me importa. Ese es el pecado. No es cuestión de patillas o de bigotes o de pelos largos o cortos necesariamente. No, eso es lo de menos, hermano mío. Lo demás es que Dios te ha dicho algo y tú lo estás desechando. Que Dios te ha dicho que busques la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y te estás deleitando en el pecado y estás echando a perderte a ti y a todos los tuyos. Eso es lo que es importante. Santo. Que con cada acto de desobediencia te alejas más y más de la presencia del Señor. Dios preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde tú estás? Si yo venía aquí y te encontraba todos los días y hablaba contigo y me gozaba en tu presencia, ¿por qué te escondes ahora? Adán se escondió con su mujercita detrás de unos arbustos allí en el huerto del Edén. Pero esos arbustos, hermano mío, mire, son símbolos de otras cosas. Hay gente que se esconde detrás de otras cosas. Hay hombres pecadores que se esconden detrás de su machismo. Si yo soy muy macho para ir a una iglesia y echarme allí en el altar a llorar. Yo soy muy macho, la iglesia es para las mujeres y los nenes. Yo soy muy macho para eso, soy muy hombre para eso. Mira, hermano mío, en aquel día, cuando se llegue allá arriba, el machito, entonces se van a cocinar en el lago de fuego que arde con azufre. Allá no vale eso.
Allá no vale el físico, allá no vale el carácter, allá no vale la fuerza, allá no vale nada de eso. Allá usted se humilla y entra a la gloria, usted se enaltece y se va al infierno, gloria a Dios. No hay alternativa. Usted se humilla y viene a Cristo y se salva. Usted desecha la palabra de Dios por lo que sea, se esconde y se pierde. Jesucristo dijo una vez, esta es la condenación. En esto consiste la condenación, en que la luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Sabe por qué las prefirieron? Para que sus obras malas no vinieran a la luz, porque se deleitan en sus obras malas. Por eso es que no vienen a mí, para que yo les perdone y les sane, porque detestan la luz para que sus obritas malas las puedan seguir haciendo. Y usted cree que Dios no ve, hermano mío. El que ve en los secretos, que sabe lo que hay en el corazón del hombre, ese sabe la oscuridad y las tinieblas que hay en los hombres y las mujeres pecadores de este mundo, hermano amado. Y a su tiempo dará el pago, pero la luz está en el mundo todavía. Amén. La luz todavía se predica en este mundo. No se esconda usted, Dios no le está buscando a usted para matarlo, Dios no le está buscando a usted para castigarlo, Dios está preguntando ¿dónde está usted? Porque quiere bendecirlo. Alabanzas al Señor. ¿O usted cree que Dios no sabía lo que Adán y Eva habían hecho? Tan pronto él vio la intención en el corazón de ella y de él, sonó el teléfono allá arriba, hermano. Se enteró rápido, él fue el primero que se enteró. Él fue el primero que se enteró. Y había venido para ver qué hacía Adán. Adán era el responsable, él llamó a Adán para pedirle cuenta. Y sépalo cada hombre, Dios no va a llamar a su mujercita, Dios lo va a llamar a usted. Para pedirle cuenta a usted, hombre. ¿Sabe? Y le preguntó a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Dónde tú estás? Y sabe lo que aquel hombre hizo, hermano mío. El hombre que había sido muy machito, que no había tenido escrúpulos para hacer lo que hizo, en aquel momento le temblaron las rodillas y empezó a hacer como hacen muchos cuando están delante de un tribunal. ¿Usted ha visto los hombres grandes, los criminales, estos, cuando van delante de un juez a un tribunal? Que saben que lo que viene es una pena de muerte, posiblemente. ¿Usted ha visto cómo hacen las rodillas esa gente? ¿Usted ha visto cómo llora? ¿Usted ha visto cómo se convierten a Jesucristo en la corte? Si no, si yo me convertí, yo soy la criatura de la mentira del diablo. Cobardes que son, que cuando tienen que enfrentarse a la verdad, entonces le echan mano a Dios, que claman a Santa Bárbara cuando truena, dicen allí en el campo. ¿Entiende? Y usted los ve, mire, ese montón de asesinos que pasan por ahí, por ese tribunal de Atorrey todos los días. Usted ve en los periódicos, ¿cuántos de ellos dicen, yo me convertí, yo tengo una vida nueva ahora? Ahora yo soy distinto, cójanme pena que yo soy distinto. Que mucha mentira, dice el diablo, hermano mío. El momento de convertirse es ahora, aleluya. Ahora, cuando la espada no está en su pescuezo, después es una mentira. Ahora es, aleluya. No es cuando truena, no es cuando tiembla la tierra, ay Dios mío y ay bendito. Es ahora, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Dios no va a estar esperando por usted. Aleluya, el Señor se ofreció hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. Y dice ahora, hoy es el día de salvación, no mañana. Es cuando yo quiera, porque yo soy el Señor, no cuando usted quiera. ¡Aleluya! ¡Alabado Dios! Cosa tremenda es. ¡Santo! Y Dios llamó a Adán, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú hiciste? ¿Comiste del árbol? ¿Por qué dice que estás escondido? ¿Comiste de lo que yo te dije que no ibas a comer? ¿Comiste de eso? Qué lindo es Dios, hermano. Dios no viene con rodeos, ¿sabes? Si habla la palabra del Señor, usted tiene que decidir, o se salva o se pierde. Cuando se habla la palabra del Señor, usted queda, mire, en el borde de la verja. Usted está para un lado o está para el otro. Cuando se le predique el evangelio, sépalo. Yo no lo invité, lo invitaron otros, pero mire, lo han puesto usted entre la espada y la pared. Usted se convierte o se pierde. Aleluya. Eso es así. Que cuando se predique el evangelio, usted se convierte a Jesucristo o le escupe en la cara a Jesucristo. Usted le ama o usted lo detesta. Usted se va con él o se va con el diablo, porque usted tiene que tomar una decisión. Aquel que se enfrenta a Jesucristo tiene que tomar una decisión, hermano. Es como cuando Pilato puso a Jesucristo frente de las turbas. Ahí está el hombre.
¿Qué van a hacer con él? Y la mayoría dijo, ¡crucifícale! Tomaron la decisión allí mismo, hermano mío. Allí mismo firmaron la sentencia de muerte, no de Cristo, sino de ellos. Porque mi Cristo está vivo y ellos están muertos. Se le predica el evangelio a usted esta noche. Usted es responsable de su casa. Usted es responsable de su alma. Dios le ha dado responsabilidad a usted, poder de decisión para que se salve. ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted se convierte o usted rechaza? Bendito sea el Señor. Y eso mismo le dijo Dios a Adán. ¿Qué tú hiciste? Y Adán, hermano mío, hizo lo que mucha gente hace cuando le da miedo. Busca a quien echarle la culpa. Y dijo, eso fue la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste fue. Yo imagino a Dios, no me digas, Adán. No me digas. Pero mire cuánta ruindad y cuánta cobardía, hermano mío. No quiere usted ver las cosas que se dicen en los tribunales. De hombres castrados emocionalmente, que han perdido la autoridad porque se le entregaron a la mujercita. Entonces cuando la mujercita la coge, entonces yo, ¡ay, bendito! ¿Qué tú hiciste, Adán? Esa fue la mujer que tú me diste, yo no tuve la culpa. Y así hay gente echándole la culpa. ¡El maldito ron! Eso es lo que me tiene así, el maldito ron. La maldita droga, eso es lo que me tiene así. A usted lo que lo tiene así es su maldito pecado, su maldita desobediencia. Eso es lo que lo tiene así. Y eso hay que abandonarlo. Y eso hay que traerlo a la cruz de Cristo. Eso hay que condenarlo. Hay que maldecirlo allí, en la cruz de Cristo. Ponerlo a morir y abrazarse de la cruz de Cristo. Bendito el Señor y salvarse. Y dejar esa debilidad y venir a la fortaleza del Señor. Usted necesita ser salvado. Y hay un Dios maravilloso que quiere salvarle, que está preguntando por usted. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿En qué cuneta estás? ¿Dónde estás? ¡Aleluya! ¿Qué hiciste? ¡Alabado Dios! Y la mujercita, ¿qué dijo? Cuando le cayó la papa en sus manos, ¿sabe qué dijo? Eso no fui yo, eso fue la serpiente que estaba allí. Entonces nadie tenía la culpa. Por poco le echan la culpa a Dios por haber puesto la serpiente allí, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace mucha gente, le echa la culpa a Dios. ¿Por qué se mueren los nenes en México? Usted los ve, los ateos, los inconversos pecadores. ¿Por qué tenía que morirse ese nene en México? ¿Por qué tenía que caerle la pared aquella? Dios es malo, Dios no puede ser todo amor, Dios no va a convertir a un Dios así. No, hermano, no use esos argumentos. Usted no se convierte porque es un pecador. Usted no se convierte porque quiere seguir en su pecado, no porque los nenes en México se hayan muerto. Vamos a ser francos y sinceros delante de Dios. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que merece una respuesta sencilla, directa y con sinceridad. ¿Dónde estás tú? Pues yo estoy perdido en el pecado, Dios. Me estoy muriendo en el pecado porque te he desobedecido, Señor, y me arrepiento. Perdóname. Eso es lo que tiene que hacer. ¡Alabado Dios! No estar buscando a Eva para echarle la culpa. No estar buscando a la serpiente para echarle la culpa. No estar echando la culpa al diablo, la culpa la tiene usted. Porque hemos sido irresponsables. Hay que ser valiente, hermano mío, delante del juez, de jueces y del Señor de señores. La culpa la tengo yo, porque he sido un irresponsable toda mi vida. Porque tú me diste autoridad y yo la entregué para adelante. Porque tú me diste tu palabra y yo la deseché. Porque me dijiste que fuera el sacerdote del hogar, el profeta de la casa. Y yo no quise hablar con tus palabras, hablé con las mías. Estoy escondido porque soy un pecador y necesito tu perdón. Esa es la contestación valiente, hermano amado. No hay que ser valiente para seguir en el vicio. No hay que ser valiente para seguir en el adulterio. Eso se sigue, punto. Y eventualmente usted se pierde. Hay que ser valiente para romper con eso y entregarle la vida a Jesucristo. Hay que ser valiente para pararse en un sitio y dar testimonio a los amigotes borrachones y decirles, ahora me convertí a Jesucristo. ¡Aleluya! Hay que ser valiente para eso. Todo el mundo no hace eso. Por eso es que la Biblia dice que en el reino de los cielos
se hace violencia y los valientes lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Los cobardes, dice la palabra, no entrarán en el reino de Dios. Ni los incrédulos, ni los fornicarios, ni los borrachones, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los chismosos, ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios, dice la palabra. Sépalo, eso lo dice claro la palabra del Señor. Ahora los valientes lo arrebatan. Usted se arma de valor y se enfrenta al Señor y se humilla delante del Señor. Perdóname, tú me dijiste que le instruyera a mi familia y yo no lo hice, y se perdió ella y me estoy perdiendo yo. Perdóname, Señor, yo me arrepiento, yo soy un pecador, yo me arrepiento. Adán no lo quiso hacer. Por eso es que tú y yo cuando nacemos estamos perdidos. Ya no, usted no tiene que hacer nada. Si quiere perder, no tiene que hacer nada. Quédese donde está. No importa el seguro de vida que usted compre, se va a perder al infierno. No hay seguro de vida aquí en este mundo que lo pueda librar a usted del infierno. Se queda amarrado a la pata de la cama y se va a perder. Usted no hace nada, se pierde. Usted tiene que hacer algo. Porque Adán fue un cobarde. Usted y yo nacimos para perdernos. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia de Adán. Con todo lo mentiroso que había sido, con todo lo cobarde que había sido, Dios fue y mató a un pobre animalito que no tenía la culpa de nada. ¿Qué culpa tiene el animalito? Mató el animal y le hizo un traje de pieles a Adán y otro a Eva, para que ya no pasaran la vergüenza de estar desnudos en su presencia. Hasta ahí llegó el amor de Dios, hermano mío. No los mató, no los eliminó de la tierra. Está bien, camina por ahí, procrea hijos a todos los que vas a sufrir por tu pecado, pero procréalos ahí. Te voy a dar permiso para eso. Cúbrete con estas pieles. Nadie le celebró un funeral al animalito que murió por causa de ellos. Bendito el Señor. Ahora Dios te ama a ti mucho, hermano. Tú estás perdido por la desobediencia tuya, no por el diablo ni por Eva, ni por tu desobediencia. Pero dice la palabra que el Señor no mató un animalito ahora, mató su propio Hijo. Mató a Jesucristo allí en la cruz. Y lo mató esperando. Lo mató en la esperanza de que los hombres y las mujeres que reconocen su pecado en esta noche, en esta iglesia, decidan venir a Dios, al Señor, en el nombre de Jesucristo, y decir: Señor, no es con pieles que yo quiero que tú me arropes. Yo quiero que tú me arropes con ese Cristo que murió allí en la cruz por mí. Que ya tú no sacrificaste animalitos, tú sacrificaste a tu propio Hijo por mí. Señor, yo me arrepiento, cúbreme con la sangre de Cristo y sálvame. Adán estaba cubierto con pieles y se perdió, hermano mío. Pero el que se cubre con la sangre de Cristo, ese no se pierde jamás, aleluya. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aleluya. No hay condenación para aquellos que aceptan su culpa. No hay condenación para aquellos que se arrepienten, que abandonan el pecado, que se vuelven a Jesús, que le piden: sálvame, Señor. Soy un pecador y lo que merezco es que me mates. Lo que merezco es la muerte eterna porque te he desobedecido y he pecado contra ti. Pero yo sé ahora, Señor, que por culpa mía tú mataste a Jesucristo allí en la cruz y que Él llevó sobre el madero mis pecados y mis culpas. Señor, lávame más y más de mi maldad con la sangre de Cristo, lávame. Y usted mira a Cristo en esta noche y Él le perdona. Aleluya. Y lo que Adán perdió allí en el huerto del Edén por mentiroso y por cobarde, usted lo puede recuperar en esta noche por su arrepentimiento y su obediencia. Aleluya. Que se rinde a Jesucristo en esta noche. Dice: Señor, sálvame, perdóname, yo quiero ser tuyo, sálvame. Y Dios le salva. Amén, amén. Aleluya. Te le trae su pecado al Señor. Aleluya. Y el Señor lo lava con la sangre de Cristo, hermano mío. Es a ese Cristo glorioso que predicamos en esta noche. Oh, gloria a Dios. No hablamos de glorias de hombres aquí. No hablamos de mensajes bonitos aquí, no, hablamos de un mensaje sangriento.
de un Cristo que se desangró, que fue, mire, crucificado allí, que los gritos de agonía se oían lejos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo me imagino al Padre contestando por una recua de cobardes y de pecadores que hay en Puerto Rico en el 1985 para que ellos tengan la oportunidad de salvarse. Por Ramón Tristani, que estaba perdido, para que se salve también y se arrepienta. Por eso, hermano mío, murió Cristo allí en la cruz. Por usted que está aquí en esta noche, que ha abandonado las riendas de su hogar, que su hogar se está destruyendo por su culpa. Por usted murió Jesucristo. Dios le quiere dar una oportunidad para que esa autoridad vuelva a su casa, para que la autoridad de Dios vuelva a su casa, para que el orden de Dios vuelva a su casa, para que su esposa se salve, para que sus hijos vuelvan al camino de la verdad, para que se salven. Dios le da una oportunidad. Acuda a ella. Bendito Jesús. Que está muerto en pecado, venga Jesucristo que le perdona. Hágalo por usted, hágalo por su esposa, hágalo por sus hijos, hágalo por su familia, hágalo por los vecinos, hágalo por amor de sí mismo, hermano mío. Jesucristo le ama, le da una oportunidad en esta noche. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. No hay otra fuera de ella, Señor. Ahora, Señor, yo te presento a esta congregación bonita. En particular a los hombres, Señor, te los presento en esta noche. Y te pido, Señor, que tú, Padre amado, abras las puertas de los cielos. Que ellos se levanten, Señor,